Acompáñenme a orar, por favor, antes de iniciar con el tiempo de dedicación. Señor Padre bueno, te damos muchas gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos regalas de poder, oh Dios, escuchar tu palabra, poder alabarte, poder, oh Dios, cantar verdad a nuestra alma, Señor. Ayúdanos a hacer esto, Señor, pues necesitamos cantarnos y hablarnos verdad al corazón, Señor, para poder recordar, Señor, todo lo que tú has dicho a través de tu palabra. Sé con nosotros, Señor, permítenos poder extraer de tu palabra lo que tú has dejado ahí, Señor, para que entendamos mejor, Señor, quién eres tú, quiénes somos nosotros, qué tú esperas de nosotros, Señor, y qué podemos esperar de ti. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, le voy a solicitar que por favor me puedan acompañar al Salmo 27. Salmo o el libro de los Salmos, ¿verdad? Capítulo 27. De ahí entonces vamos a estar considerando, al menos de forma específica, los versículos 13 y 14 que corresponden a los últimos de este capítulo, de este salmo como tal. Si ya lo tienen, me dicen un amén. Amén, entonces. Podemos proseguir. Probablemente ese sea un salmo muy conocido para probablemente la gran mayoría de los que están aquí, ya que este es un salmo que en esencia es un salmo de confianza, es un salmo de esperar en Dios a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades en la vida. En esencia podríamos decir que este salmo tiene eso como en el centro. Según algunos eruditos y estudiosos, se dice de este salmo que existen por lo menos dos contextos posibles. No son absolutamente esos, pero se dice que hay dos contextos posibles. Uno de ellos, como te decía, uno de ellos corresponde al periodo en el cual, segundito, ok, seguimos entonces. ¿Puedo seguir con este? No hay problema. A ver, ¿me escuchan, hermanos? Muy bien. Prosigamos entonces. Como les decía, entre los contextos que nosotros podemos encontrar aquí, el primero se trata o va de aquel periodo cuando David aún no era rey y era perseguido por Saúl. Ustedes recuerdan que en aquel momento, cuando David mató a Goliat, resulta que las doncellas de aquel entonces empezaron a hacer este cántico de a David a sus 10,000 y a Saúl sus 1,000. Y como algunos podríamos decir, a David le cayó calcoma desde ese momento delante de Saúl y nunca más, o prácticamente nunca, pudo restaurar esta relación. Ese es un contexto posible del Salmo 27. El otro contexto posible es el periodo en el cual David, ya siendo rey, había sido perseguido por su hijo Absalón, el cual quería quitarle el reino y por supuesto matarlo en el acto. Hasta ahora no se tiene al 100% el contexto específico de este salmo. Sin embargo, sí podemos estar seguros de que en el momento en el que David escribió esto, no le estaba pasando bien. No la estaba pasando bien, estaba en tribulación. Este salmo tiene un tipo de estructura un poco extraña quizás, pero es bueno nosotros poderla revisar, ya que este salmo tiene
algo así como 3 conversaciones diferentes, ya que el salmista se habla a sí mismo en este salmo. En la sección de los versículos 1 al 6, David conversa consigo mismo acerca de su confianza en Dios. En los versículos 7 al 12, David le pide a Dios ayuda, misericordia. Y en los últimos 2 versículos, que son precisamente lo que nosotros vamos a considerar, es decir, 13 y 14, David se habla a sí mismo acerca de perseverar en Dios. Como había dicho, el énfasis que nosotros vamos a hacer en este salmo van a ser en esos últimos 2 versículos, aunque vamos a ver algunos otros de este salmo para también quizá contextualizar más lo que estamos diciendo. El primer punto o acápite para este sermón sería o es el siguiente: cuando todo parece derrumbarse, creer en Dios nos sostiene. Cuando todo parece derrumbarse, creer en Dios nos sostiene. Empezamos con el verso 13. Salmo 27:13 dice de la siguiente forma: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí la frase desmayado o desmayar, según algunos estudiosos en el hebreo, más que decir desmayar en el original, sería algo como lo siguiente. Es como si tú quieres, reemplaza esa parte que dice hubiera yo desmayado y reemplázalo por esto: no me atrevo ni a decir qué habría sido de mí si no creyera que vería la bondad de Dios en este mundo. ¡Wow! Él ni se atrevía a decir o a dar detalle de qué le hubiese podido pasar si él no hubiese creído que la bondad de Dios él la vería en este mundo. Y eso deja mucho que decir, aún para nosotros. Como bien yo le decía hace un momento, la primera mitad del Salmo 27 nos muestra cómo David reconoció el poder de Dios y cómo éste era digno de sostener su confianza. Si vamos al mismo Salmo 27, pero al verso 1, tú vas a encontrar lo siguiente: dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Impresionante. ¿Tú te imaginas en una situación así, que una guerrilla se levante contra ti y tú no tengas escape, y que tú y yo podamos decir, yo estaré confiado? Dios nos ayuda a poder hablar de esta forma. En los primeros 6 versículos de este salmo, David se centra en su teología, es decir, en qué él entiende de Dios. Para los que quizás no conozcan, la palabra teología es una palabra compuesta donde tenemos ateo, T-E-O, teo, significa o se refiere a Dios o a la divinidad en términos general. Y logía se refiere, logía o lógica, de ahí sale esa palabra, entonces ahí tenemos ciencia o conocimiento o estudio. Entonces, teniendo esa palabra así, nosotros la podemos definir teología como el estudio de Dios. Y cuando tú tienes una teología, que de hecho todo ser humano tiene una teología, que en este contexto a lo que me refiero es que cada persona tiene un conocimiento, información o idea acerca de Dios. Todo ser humano, independientemente de que seas ateo o no lo seas, todo el mundo tiene una teología, ya sea de una forma u otra. Y resulta que David precisamente muestra la teología que él tiene acerca de Dios en esos primeros 6 versículos. De hecho, el pastor Paul Tripp, quizá algunos lo conozcan, de este versículo, él dice lo siguiente, y escucha con atención. David dice, lo estoy citando, David dice,
el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fortaleza. Ahora bien, esto es lo que la teología debería hacer por ustedes, es decir, nosotros. La teología bien manejada no solo debería definir quién es Dios, sino que debería definir quién soy yo como hijo de Dios. Las declaraciones de David, el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, no son solo declaraciones que definen a Dios, sino declaraciones de la identidad de David como hijo de Dios. Por eso David dice, lo único que quiero hacer es entrar al templo y contemplar la belleza del Señor. David entiende que hay uno que se sienta en el trono del universo, que es mucho más hermoso que cualquier cosa fea que él enfrenta en su vida. Podremos comprender adecuadamente las cosas feas de la vida cuando las miremos a través de la asombrosa gloria de la belleza de nuestro Redentor. Fin de la cita. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un rato, con esa alabanza que entonábamos, que se llama ¿Quién dices que soy? Cuando nosotros entendemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, esto nos lleva también a entender quiénes somos nosotros. Y eso lo vemos en las Escrituras. De hecho, una de las principales cosas que ocurren cuando un pecador entiende que es pecador es que por un lado él entiende que hay un Dios santo, justo, todopoderoso, que debe de juzgar a ese pecador. Y por otro lado él entiende que él está en la condición de ser condenado. Desde esa perspectiva ocurre eso mismo. Pero qué bueno es que el Señor no nos ha dejado en esa situación. Las cosas que nosotros aprendemos de la teología, en primera instancia, tienen el propósito de mostrarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. David hace precisamente esto en el Salmo 100, verso 3, que recientemente nuestro hermano Ramón predicaba, y dice, reconoced que Jehová es Dios. Ahí tenemos la primera parte. Estamos reconociendo quién es Dios. Y no solo quién es, sino lo que él ha hecho. La siguiente parte dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora viene la parte donde yo entiendo quién yo soy. ¿Qué sigue diciendo? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. David aquí reconoce que Dios es el creador de todo ser humano y de todo cuanto existe y que Él no se ha creado Él mismo. Pero no solo eso, sino que Él reconoce quién Él es. Él reconoce que Él pertenece a Dios y es parte de su pueblo como una oveja de su prado. La teología en sí no se trata solo de obtener información, sino de tener una correcta relación con Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, es cierto que hay mucha información que nosotros debemos obtener, debemos absorber, pero en primera instancia, la idea de nosotros hacer esto no es simplemente para ser cacones, como dirán algunos, para ser muy inteligentes. La idea es que esa información pueda servirnos para incluso afrontar los embates de la vida, los fracasos, las pérdidas, las decepciones, la angustia, el dolor y la tragedia. Ninguna de estas cosas, como cristiano, tú las afrontas tú mismo porque sí. Todo eso tú lo afrontas con el conocimiento que tú sacas de la Biblia aplicado a tu vida. Es así como debe de funcionar, si no, no podríamos sobrevivir. La teología es para la vida presente, que es la que vivimos. Por esta misma razón, el salmista dice, hubiera desmayado si no creyera, teología, ¿verdad? Si no tuviera fe, y ahí les estoy cambiando las palabras porque dice si no creyese, pero si tú quieres cámbiala, si no tuviera fe bíblica en Dios, que Dios le mostraría su bondad en la tierra de los vivientes. La mayoría de estudiosos concluyen que este término tierra de los vivientes no significa ninguna otra cosa que literalmente la vida presente. Es eso lo que significa, no otra cosa. Literalmente,
Eso es lo que implica. David está diciendo, me hubiese derramado, hubiese caído, me hubiese roto si yo no creyera, si yo no entendiera, si yo no tuviera la información de que Dios es bueno y que esa bondad que Él tiene, yo la voy a ver en esta vida presente. Y yo creo que muchos pudiéramos decir lo mismo. Si el Señor no nos hubiera traído, si no creyéramos en eso, ¿dónde estaríamos ahora? Eso es una muy buena pregunta. Si Dios no te hubiese salvado, ¿dónde estarías el día de hoy? Quizá algunos viviendo la vida de forma desordenada y muchos de nosotros quizá ni siquiera estaríamos vivos. Pero qué bueno que el Señor nos ha redimido y nos ha hecho parte de su pueblo. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 al 4, él condensa mejor lo que yo estoy diciendo y vamos a leer juntos. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate que ahí están todos los aspectos que hemos mencionado. Hablamos primero de una teología, de entender quién es Dios, y es precisamente lo que dice aquí Pedro. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida cristiana, ya nos han sido dadas. ¿Y cómo se nos dio eso? Bueno, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y ahora, hablando de sí mismo, o de nosotros como cristianos, entonces Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Qué bueno es Dios, y oramos hace un rato. Yo a veces pensando en el concepto de enemigo. Todos aquí estamos familiarizados, todo el mundo entiende lo que es un enemigo. Quizás hayas tenido algunos en algún momento de tu vida, o ahora incluso. Pero tú sabes que el enemigo es la persona que tú menos quieres tener cerca, ¿sí o no? Obviamente las escrituras nos mandan a que amemos nuestros enemigos, pero ya en un término más general y más práctico quizá, el enemigo es la persona que tú menos quieres tener cerca. Sin embargo, con Dios no ha sido así. Dios ha atraído, ha acercado a sus enemigos para que ahora nosotros pasemos a ser incluso amigos. La Biblia registra y habla de Abraham, donde Dios le llama su amigo. ¿Tú te imaginas eso? Piénsalo. En el concepto que nosotros vemos, ¿verdad? Entendemos amigo. Que Dios te llame amigo. Me impresiona también que en Hebreos capítulo 2 se dice que Cristo es nuestro hermano. Medita eso. Hermano. Y no solo eso, Colosenses dice que somos coherederos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a heredar lo mismo que Cristo. Impresionante. Y qué bueno es que cuando tú entiendes todas estas cosas, tú puedes decir como el salmista, yo hubiera desmayado si yo no creyera que ese Dios, que yo siendo enemigo ahora me trajo a Él, si yo no creyera que Él me va a ayudar, yo hubiese desmayado en la tierra de los vivientes. Qué bueno es nosotros poder reconocer esto, recordar esto. Fíjate que de hecho en el verso 10 de este mismo salmo, escucha cómo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Impresionante. Yo no sé si eso te llama la atención, pero impresionante. Nosotros sabemos que en términos generales, un padre no abandona a sus hijos. ¿Verdad que no? En términos generales. Sabemos que hay situaciones, hay casos, pero en casos generales lo natural es que los padres no hagan esto. Imagínate que si un padre puede hacer esto,
Entonces Dios dice, si acaso alguno se atreve, yo no haré eso. Por eso es que la Biblia nos presenta a Dios como nuestro Padre Celestial, no como nuestro Padre y ya, porque ya nosotros tenemos padres, ¿verdad que sí? Nacimos de padres. Sin embargo, tenemos un Padre Celestial, está sobre todos los padres que pueden haber, y Él cuida de ti y cuida de mí. Y por eso es entonces que el salmista puede decir, yo hubiera desmayado si yo no creyera que mi Padre me va a ayudar. Si yo no creyere que su bondad yo la voy a ver en la tierra de los vivientes. Y este concepto de ver a Dios como nuestro Padre Celestial es importantísimo. De hecho, en Romanos capítulo 8 nosotros vamos a ver que se utiliza una palabra muy importante, que se usa dos a tres veces en el Nuevo Testamento, y es Abba Padre. Seguro la han escuchado. Y esta palabra Abba en el griego implica una cercanía de un hijo hacia un padre. Algunos lo traducen como un hijo diciéndole a su padre papito o papá. No te voy a decir que necesariamente ores diciendo eso si no quieres, pero el texto sí nos da la autoridad, por lo menos a los hijos de Dios, a tratar a Dios de esta forma, como nuestro Padre Celestial. Y qué bueno que tenemos un Padre Celestial, porque yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que la vida debajo del sol es dura, es difícil. A veces hay muchas decepciones, muchos tropiezos, muchas tentaciones, muchas situaciones dolorosas que uno muchas veces ni siquiera las ni siquiera las buscamos, simplemente aparecen. Porque de la nada tú estás muy bien y ¡pam! Te cae algo. Y luego ¡pam! Te cae otra cosa. Y luego ¡pam! Otra cosa. Y luego se van estaqueando 10 cosas. Y tú, wow, pero la vida no me está tratando bien. Pero qué bueno es que a pesar de que vivimos en un mundo caído, y debes recordar eso, vivimos en un mundo caído, no estamos en el cielo. No esperes que en la vida todo va a quedarte bien y que tú vas a quedarte invicto. No es así. Vivimos en un mundo caído donde pasan muchas cosas, pero qué bueno es que tenemos un Padre Celestial que aun si somos abandonados, Él no nos abandona. Que juntos podamos decir esto con el salmista. Seguimos avanzando entonces con nuestro segundo punto, que sería con el verso 14 o respecto a este texto. Y le he titulado con una pregunta. ¿Cómo responde el creyente cuando Dios aún no responde? Repito, ¿cómo responde o cómo debe responder el creyente cuando Dios aún no responde? ¿Cómo se supone que nosotros debemos reaccionar cuando nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y no pasa nada? Yo no sé si eso a ustedes les ha pasado. Quizá yo soy el único mortal al que eso le pase. Espero que no. Pero es duro cuando tú oras por algo, cuando tú estás pasando por una situación y tú oras y oras y oras y aparentemente nada ocurre. Tú dices, pero ¿será que mis oraciones no pasan del techo? ¿O yo estoy orando mal? ¿O qué pasa? ¿O no llegan? Se quedan en el camino, ¿verdad? O el paquetico se me acabó, se fue el internet, no llega. No. Vamos a ver cómo debemos reaccionar cuando esto ocurre. El verso 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este término, espera a Jehová, el salmista termina con ese versículo hablando a su propio corazón. Fíjate que aquí él no le está hablando a alguien, él no está diciendo, fulano, aguarda a Jehová. Él se está hablando verdad a él mismo. Y esa es una práctica que nosotros deberíamos de hacer a menudo. Si lo haces, no es que estás mal, porque a veces algunos piensan que cuando alguien se habla a sí mismo es que le pasa algo, ¿verdad? Se ve como raro cuando alguien está hablando a sí mismo que hablando solo. Sin embargo, en este caso, es bastante sabio y sano
cuando tú te hablas a ti mismo. ¿Pero hablar el qué? La Biblia, las promesas de Dios. Y eso es precisamente lo que el salmista hace. Él a sí mismo se dice, alma mía, aguarda a Jehová, espéralo. Y es interesante que notemos algo. Muchas veces en el libro de los Salmos y en toda la Biblia, muchas veces se dice, espera en Dios. Pero fíjate que aquí no dice en, dice aguarda a Jehová. Y tú dirás, ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, antes de yo decirte eso, vamos a ver algunos ejemplos de cómo en la Biblia pasa precisamente lo que te estoy diciendo. El Salmo 37:7 dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37:34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Sin embargo, también hay otros textos que no dicen espera en, sino a Jehová. Por ejemplo, Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Isaías 40:30-31, un texto muy conocido por nosotros, pero fíjate cómo dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizá todavía algunos se sigan preguntando, sí, muy bien, muy bonito, pero ¿cuál es la diferencia? A pesar de que es cierto, de que estos conectores, por llamarlo así, a veces se usan de forma intercambiable, es decir, como si fueran lo mismo, pero hay diferencia. Te la voy a decir ahora. Como decía, aunque estos enfoques de la confianza respecto a Dios son complementarios y a veces se usan de forma intercambiable, tienen matices que será bueno tener en cuenta. Esperar en Dios implica tener confianza en el carácter de Dios, en quién Él es, en cómo Él actúa y en que éste llevará a cabo sus promesas. Cuando decimos espera en Dios, es que esperes en quién Él es, cómo Él se comporta, cuáles son los atributos que Él ha mostrado en su palabra. De hecho, recuerdo a un predicador que se llama Jairo Namnum, que una vez él citaba y decía que cuando tú no puedas ver las manos de Dios o no puedas ver a Dios obrar, confía en su carácter. Y eso es precisamente lo que se nos llama a hacer cuando decimos o se nos dice espera en Dios. Ahora, esperar a Dios implica esperar la intervención de primera mano de parte de Dios mismo en nuestras vidas. Esperar a Dios es esperar a que Dios personalmente trabaje conmigo, obre en mi vida y me guíe de la mano con Él. Esas serán las implicaciones y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo, yo espero, o vamos a cambiar la palabra quizás, si yo digo, yo confío en mi hermano Marcos, yo espero en mi hermano Marcos, yo con eso lo que estoy diciendo es que yo confío y espero en que él actúe de cierta forma porque yo sé cómo él es. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, si yo ahora digo, yo me voy a parar en la puerta y voy a esperar a mi hermano Yeltsin. Cuando yo digo eso, yo estoy diciendo que yo estoy esperando que él va a venir personalmente donde mí. Yo lo estoy esperando a él. Por tanto, cuando aquí nosotros leemos, aguarda a Jehová, tú puedes leerlo para ti como que espera a Jehová. Espéralo, aguárdalo. Él va a venir por ti. Él va a ayudarte. Él está contigo. La siguiente parte de este versículo, la parte B, digámoslo así, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera
en Dios. Esperar a Dios conlleva un esfuerzo. Es difícil esperar en Dios cuando las cosas pintan mal. Ahí es difícil, porque cuando todo está bien, todas las cuentas están pagadas, la despensa está llena, la puerta de la nevera se está rompiendo porque no cierra bien. Cuando todo eso está así, ay, santo, yo espero en Jehová, yo estoy en gozo, wow, yo te estoy esperando, mi Señor, claro, ahí sí. Pero cuando no hay nada, literalmente nada, cuando todos los problemas están sobre ti, ahí se complica esperar, ¿sí? Se complica mucho esperar a nuestro Dios. El Salmo 27:12 dice la siguiente forma, que es el mismo que estamos leyendo. Ese salmo dice el versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Si tú lees el texto, yo creo que tú estarías conmigo en pensar que esta era una de las razones por las cuales él estaba diciendo: hubiera yo desmayado si yo no creyese que yo vería la bondad de Dios. Porque probablemente en este momento David estaba siendo perseguido. Y fíjate que incluso dice: porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Sabemos que el libro de los Salmos es un libro que tiene mucha literatura poética y demás, pero debe ser duro que tú tengas personas atacándote de cierta forma que te hagan decir esto. Gente que respira crueldad, ¿tú te imaginas eso? Hay que ser bastante malo, respirar crueldad, tener testigos falsos. Eso puede pasar también. Puede pasar incluso con tu vecina que te barre la basura a la puerta de tu casa, que te tira todo tipo de aguas raras y todo tipo de cosas. Yo sé que muchos estarán familiarizados con ese tipo de situaciones, pero aún con cosas pequeñas como eso, no puede llegar a desesperarse. Imagínate con otras grandes, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te roba, abusa de ti, hace algo que te hace daño. Todas esas circunstancias son circunstancias que Dios ve también y que nosotros podamos incluso decir como el salmista: yo hubiera desmayado si no creyera en la bondad de Dios. Escucha eso con atención. Cuando la vida duele y las circunstancias son pesadas, el desánimo está a la vuelta de la esquina y el desaliento es el pan diario. Cuando la vida duele y las circunstancias son pesadas, el desánimo no hay que llamarlo. Él aparece. Él aparece y dice: hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Y el desaliento dice: bueno, el pan de hoy que te toca, el desaliento, aquí está. La vida definitivamente a veces puede ser compleja. Por esa razón el salmista dice a sí mismo: esfuérzate, aliéntese tu corazón. El hablarse a sí mismo es una práctica recurrente en David en el libro de los Salmos, pues era la manera en que él se recordaba a sí mismo las promesas de Dios. Era la forma de predicarse a sí mismo las bondades que Dios había hecho en el pasado por él. Y presta atención en esta parte. El Hijo de Dios debe hacer lo mismo cada día. Esta es una razón por la que Dios no nos ha dejado la Biblia, o nos ha dejado la Biblia como un escrito, y no simplemente nos ha dicho una palabra hablada, sino que nos ha dejado la Biblia escrita para que podamos recurrir a ella constantemente y podamos afrontar la vida. A veces pedimos, y me incluyo porque lo he hecho, uno dice: Señor, wow, si tan solo tú pudieras decirme esto audiblemente, sería tan bien. Sería tan bueno yo poder escuchar eso directamente de ti. Sin embargo, imagínate que Dios te diga algo y luego tú lo olvides.
y después va a tener que decirle, Señor, bendímelo de nuevo, porque somos olvidadizos. De hecho, una de las razones por las cuales domingo tras domingo en la iglesia se tiene que predicar la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios, es eso. Somos olvidadizos. Constantemente nosotros necesitamos poder estudiar la palabra, poder rumiarla, porque incluso a veces hay textos que hemos leído tantas veces y después de leerla, después de 1,000,000 de veces, uno dice, oh, pero esto yo no lo había entendido así. Es como si la palabra se renovara cada día, y es así en la práctica cuando nosotros la leemos, aún con aquello que ya hemos leído anteriormente, pero Dios nos habla de forma particular y diferente cada vez. Por lo que nosotros, aún en medio de la circunstancia, de hecho, esa es la forma en la que nosotros deberíamos de responder. No siempre lo hacemos, pero cuando el dolor viene, cuando los problemas vienen, en vez de volvernos locos y buscar resolver como muchas veces queremos hacer, debemos hacer eso. Pensar, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Recordar textos como eso, o recordar textos como, no sé, Romanos 8:32, que dice que si Dios no ha escatimado el dar a su Hijo, ¿cuánto más a nosotros no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Recordar textos también como Romanos 8:28, que nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Todas esas son cosas que necesitamos. Necesitamos memorizar la palabra. Memorizar la Biblia no es para ser más cacones o saber más. Eso es parte, pero no es para eso. Es para que en esos momentos difíciles tú puedas traer esos versículos a tu mente y lo puedas llevar a tu corazón. Esa es la idea. Por eso el salmista en el Salmo 119, él dice que en su corazón él había guardado los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para no pecar contra él. Pero no es guardado en una gaveta, o no es guardando la Biblia para que tome polvo, no. Es memorizando las Escrituras. Y nosotros necesitamos hacer esto. De hecho, el salmista, es decir, David, en una ocasión, en el Salmo 42:5, él dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. ¿Por qué? Porque Él es salvación mía y Dios mío. Fíjate que Él se habla a sí mismo, no es a otro. Él se dice a su alma. Yo como que te noto como turbada hoy, alma. Tú, alma, mira, espera en Dios. Yo todavía tengo que alabarle, tú no puedes desfallecer, espérate. Espera en Dios. Yo aún he de alabarle porque Él es salvación mía y roca mía. Nosotros necesitamos también hablarnos a nuestra vida. Si tú vas a olvidar todo y te vas a quedar con algo, yo te diría, hermano, hermana que estás aquí, habla verdad a tu vida. Cuando la vida te duela, cuando las circunstancias te duelan, cuando la vida sea pesada, esos versos que tú te memorizaste, que son muy populares, que Isaías 40, Romanos 8, todos esos textos que yo sé que te sabes, tráelos a tu mente y háblate a ti mismo. Tranquilo, nadie te va a ver, solo Dios, y esa es la idea. Háblate a ti mismo y recuérdate las Escrituras. Es solo así que nosotros podemos sobrevivir en la vida cristiana. Si no haces eso, fracasaste. Vas a vivir todo el tiempo cabizbajo, y esta vida está para vivir así. Porque aún algunos piensan que quizás la vida es más fácil para los que tienen más recursos. Aún los que tienen muchos recursos tienen muchas complicaciones. El dinero no resuelve todas las situaciones de la vida. De hecho, no. Te resuelve algunas, pero hay muchas otras que tú puedes tener tanto dinero como tú quieras y eso no se va a resolver. Hay gente con mucho dinero que vive de depresión a depresión. Gente que tiene dinero que no puede siquiera sentarse y tomarse un tiempo con su familia. O incluso sentarse a tomarse un refresco tranquilo.
Así que cuando la vida te duela, recuerda la palabra de Dios y háblate a tu corazón, habla a tu vida. La Biblia, que a veces se nos hace tan pesada de leer, es para eso que nos la han dejado. Esa es la idea. Por eso que Pablo en 1 Corintios 15, verso 3, él habla de que todo lo que se ha dicho, todo el consejo de Dios fue escrito para nosotros, para nuestra ayuda. No, fíjate que dice para nosotros, no a nosotros. Lo del Antiguo Testamento no fue a nosotros que nos escribió, no estábamos ahí, pero es para nosotros. Igual lo del Nuevo Testamento, todo el consejo de Dios es para tu bien y para el mío. Esa es la idea. Ya yendo a la parte de aplicaciones, yo tengo por lo menos 2 aplicaciones que la verdad he hecho un poco de spoiler, ya he ido hablando de ellas, pero aún así vamos a abundarlas. La primera aplicación es, como te decía, cuando la vida te duela, espera en Dios, con ánimo a sí mismo. Que repítelo conmigo. Cuando la vida duela, espera en Dios. Espera en Dios y espera a Dios. Ambas cosas. Espera en su carácter, en quien Él es, pero espera que Él también personalmente va a ayudarte. No es que Él va a mandar a fulanito a ayudarte. Puede hacerlo, pero Él directamente va a ayudarte. Personalmente. Él va a ayudarte. Y va a ayudarnos y va a estar con nosotros. No es un secreto para nadie, como bien decía, que la vida es difícil, este mundo está caído, está lleno de injusticia, dolor y maldad. Aún en nuestras propias vidas existen situaciones que pueden hasta llegar a hacer nuestras vidas miserables. Eso pasa. Estas cosas muchas veces sirven para Dios crear paciencia en nosotros. Y precisamente eso tiene que ver con el título de la predicación de hoy, que como lo puedes ver ahí, espera a Dios con paciencia. Yo quiero leerte el Salmo 27:14, que aunque yo sé que ya lo tienen ahí, pero quiero leértelo en la NTV, que es una traducción que a veces muestra un lenguaje quizás más llano. Escucha lo que dice. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Ese es el llamado de Dios para nosotros. No hay cosa que genere más desesperación que el dolor. Cuando, bueno, no sé si les ha pasado, pero cuando me ha tocado que me inyecten, por X o Y razón, no sé si les ha pasado, pero a veces hay algunas enfermeras que te están inyectando y duran como 2 horas con eso, con la jeringa puesta, y digo, pero ya, o sea, por favor, me está doliendo, por favor, si tú la puedes quitar. Eso me ha ocurrido, no sé a ustedes, pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando te está doliendo, tú tiendes, y yo también, a desesperarnos, a buscar la vía de solución, pero muchas veces esas cosas que duelen son la forma en la que Dios forma la paciencia. Y resulta que la paciencia es parte del fruto del Espíritu, que es algo que Dios sí o sí va a trabajar en cada uno de sus hijos. De forma diferente en cada uno, pero Él va a trabajar todas esas partes del fruto del Espíritu. La paciencia es parte del fruto del Espíritu y este se forma con situaciones difíciles. La paciencia no es como que, ay Señor, dame paciencia. Debes entender bien qué estás pidiendo. No es que no lo pidas, pero entiende lo que estás pidiendo. La paciencia no es un mantra o una cosa que te cae encima y ya tú estás vestido de paciencia. No. Es algo que duramente tiene que ser forjado. Es como algunos metales que le aplican una técnica, ahora no recuerdo el nombre, pero literalmente la técnica trata de calentar el metal, golpearlo muchas veces, ponerlo en aceite, volver a calentarlo, golpearlo otra vez, ponerlo en aceite, calentarlo, golpearlo otra vez, y ahí queda entonces el templado. Ese era el nombre que buscaba. El templado. Que de hecho la palabra que nosotros usamos como templanza tiene que ver con eso.
Pero la paciencia y la templanza son cosas que es a los golpes que se generan, no tan fácilmente como que del cielo te cae una vestidura y ya estoy vestido de paciencia. Ojalá, ojalá fuera así, pero no es así. Esa no es la forma en la que ocurre. Sin embargo, eso no significa que a Dios no le importe lo que a nosotros nos ocurre. Sí le importa, y de hecho, hay una canción, una alabanza que te motiva a que después tú la busques, que se llama, de hecho es una pregunta el nombre, ¿le importará a Jesús? Es del grupo Primera Fe. De verdad te recomiendo que la busques. Y yo voy a leerte un poco de la letra. Y yo creo que, al igual que yo, tú te vas a representar con la letra. Permíteme leerlo rápidamente. Dice: ¿le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, ¿me dará consolación? Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. ¿Le importará si estos pies tropiezan al caminar? Si he caído en mal o en tentación, ¿me podrá así levantar? Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me ama el Salvador. Impresionante, impresionante. Al yo escuchar esta alabanza, yo quedaba maravillado, porque eso es yo no sé si te ha pasado a ti, pero es una pregunta que yo he tenido. Yo, así, meditando y pensando, y en diferentes situaciones, a veces me pregunto, o me he preguntado, ¿esta situación de verdad el Señor la tendrá en cuenta? ¿A él le importa eso? A mí me duele, pero quizás no es tan grande, quizás eso es segunda para él. No, al Señor sí le importa. Cada aspecto de tu vida sí le importa. Le importa. Él no solamente quiere que tú pienses, que a él le interesa tu vida cristiana, de cómo te ven los demás, de cómo tú sirves. Aún las cosas más pequeñas, a él le importa. Ese dolor de uña del pie que tú tienes. Y puede sonar exagerado todo lo que voy a decir, pero sí, al Señor le importa todo, todo de ti, todo. Esa falta de trabajo que quizás tú tienes, esa angustia que tú tienes con tus hijos, ese deseo quizá de proveer a tu hogar, no sé, quizás si tú no tienes con qué ir al trabajo, con qué mover, todas esas cosas que a veces ni siquiera oramos por ellas, al Señor sí le importan. Y muchas veces Él nos provee en ellas y nos ayuda en ellas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y el Señor solo se queda, wow, no te diste cuenta de que te ayudé en eso, pero tranquilo, hijo mío, adelante, que yo estoy contigo de todas formas. La segunda aplicación que pudiera yo mencionarte es, y vuelvo y te digo, ya he hecho mucho spoiler, pero te lo repito, háblate verdad constantemente. Constantemente. Cuando tú salgas de aquí y tú llegues a tu casa, quizás por las diferentes tareas que tú tengas que hacer, quizás se te olvide, pero más tarde, cuando tú estés más templado y más tranquilo, si tú quieres olvidarte de todo lo que hemos dicho aquí y quédate con esto, háblate verdad a tu corazón. Si te quieres quedar con algo, quédate con eso. Háblate verdad a tu corazón. Muchas veces somos tentados por diferentes situaciones a pensar que Dios no es bueno, solo porque yo tengo 10 años con esta situación y Dios no me ha sacado. ¿Quién le ha pasado eso? A mí sí. Yo me veo en algo, alguna circunstancia familiar o personal, pasan los años, y muchas veces me he visto tentado a empezar. Yo sé que la Biblia dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero contrale. O sea, por favor, Señor. Y quizá tú no lo digas con tu boca, pero en tu mente eso puede llegar, esa tentación. Recuerda que tenemos un enemigo de nuestras almas, que si él no puede hacer que tú rechaces a Dios, él va a buscar por lo menos alejarte de él. Aunque sea eso, él quiere lograr. Quizá él no logre que tú maldigas a Dios,
Quizá tú nunca hagas eso, pero quizás Satanás sí haga que tú no confíes en Dios y que te veas tentado a decir, wow, ¿será que Dios es tan bueno como Él dice ser? Entonces en esos momentos ahí es donde tú tienes que recordarte verdad y decir, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, como algunos dicen, me está llevando quien no me trajo, o mejor dicho, quien me trajo, que es lo mejor, ¿verdad? Sin embargo, yo confío que tu palabra dice tal cosa de ti. Y si tu palabra lo dice, es verdad. Aunque yo no lo entienda, yo no lo veo, no lo entiendo, pero tu palabra lo dice y yo espero en ti y te espero a ti. La lucha radica en predicarse el evangelio todo el tiempo, en hablarse verdad constantemente. Y ya para culminar, mira cómo David le habla a su propia alma acerca del carácter de Dios y de los beneficios que conlleva el servirle. Ese es un texto que tú conoces, yo sé que te lo sabes, pero vamos a leerlo juntos. Y es Salmo 103, verso 1 al 5. Dice de la siguiente forma: bendice, alma mía, a Jehová. Fíjate, no le está hablando a otra persona, se está hablando a sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de toda la cosa buena que Él ha hecho por ti, que por eso es que nosotros necesitamos la Biblia como la tenemos. Se nos olvida toda la cosa que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida, eso es como nosotros somos muy parecidos a aquellos leprosos, de esos 10 leprosos. Cristo los sanó a todos. Y ellos se fueron a hacer su vida como que, wow, ya estoy muy bien, déjame yo seguir a hacer lo que yo quería hacer. Sin embargo, hubo uno solo. Debieron ser todos, pero solo fue uno el que se devolvió y dio gracias y alabó a Dios por eso. Dios nos ayude a ser como ese leproso que, dejando de ser leproso, agradeció a Dios y lo alabó por ello. Sigamos leyendo. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate que esa última parte incluso se parece mucho a lo que dice Isaías capítulo 40, verso 31, que dice que a los que esperan en el Señor, en Jehová, sus fuerzas serán renovadas y podrán alzar alas como águilas. Fíjate todos estos beneficios, que son muy pocos, en realidad son muchos más lo que nosotros tenemos en el Señor. Pero el Señor nos ayuda a recordar todos esos beneficios. Cuando la vida nos duela, hablémonos verdad al corazón y recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Iglesia IBEC, todos aquellos que escuchan, espera en Dios y espera a Dios. Aquellos que quizás están aquí no conocen al Señor. Tú quizás estás pasando por muchas cosas, pero recuerda que este mundo es un mundo caído. Y si tú no tienes al Padre Celestial como tu Padre, como tu Señor, no tienes ninguna esperanza. Es como el texto donde Pablo dice que, bueno, si las cosas están así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero en Cristo tenemos esperanza, tenemos confianza, que aun si en esta vida nosotros no nos va bien, tenemos una patria celestial. Como vemos en Filipenses, nosotros somos ciudadanos de otro reino y nosotros no somos solo de aquí. Si nuestra esperanza fuera solo esta vida, fuera difícil. Pero gloria sea dada a nuestro Dios, a nuestro Padre, que tenemos una patria celestial donde nosotros vamos a estar, donde vamos a ver a Cristo tal cual Él es y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Apocalipsis 21 nos dice, ya no va a haber pecado, no va a haber diablo, no va a haber maldad, no va a haber hambre, ya tú no vas a tener que de noche ir a hacerte un pan con salami. No, ya no vas a tener necesidad de nada de eso.
Ya no tendrás deudas que pagar. Ya no tendrás pecados con los que lidiar. Ya no tendrás un enemigo de tus almas. Como dirían algunos, ahí se acaba el abuso. Seremos de verdad muy felices y es uno de los momentos que yo más espero, de verdad. No sé ustedes, pero para mí eso es deleitoso, por lo que yo espero que Cristo regrese y espero que sea pronto. Espero que sí. Siendo eso, mis hermanos, el fin de este sermón, culminemos en oración y alabanza a nuestro Dios. Oremos. Señor Padre bueno, te damos gracias por este día, oh Dios, una nueva vez. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos recuerdas acerca de ti. Señor, gracias por los momentos buenos de la vida, Señor, pues estos los provees tú. Pero también debemos darte gracias por los momentos malos, pues por medio de estos tú trabajas con nosotros, Señor, y tú moldeas el corazón. Cuando esos momentos lleguen, Señor, o si ya estamos en ellos, yo te pido que nos ayudes a hablarnos verdad al corazón, Señor. Ayúdanos a esperar en ti y esperarte a ti, oh Dios. Pues sabemos de que tú eres bueno, para siempre será tu misericordia, Dios. Y sabemos de que tú personalmente nos vas a ayudar. Personalmente tú caminas con nosotros. Personalmente tú estás con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a esperar en ti, a recordar tu palabra, Señor. Recordar textos como Romanos 8, Señor, que nos enseña de que nada en esta vida, incluyéndonos a nosotros, podrá separarnos de ti, Señor. ¿De quién temeremos? Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, oh Dios. Ayúdanos a vivir confiando y esperando en ti, Dios. Sé con nosotros, en tus manos estamos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.